Se ha muerto un grande, Ernesto Cardenal, un poeta, un teólogo de la liberación, un revolucionario, una persona que se arrodilló a ver si convencía a Juan Pablo II de que había que apostar por la Iglesia de los pobres y Juan Pablo II, que el Señor tenga su gloria. Juan Pablo II, el que apostó por Maciel, un pederasta, un violador de niños, el fundador de los Legionarios de Cristo en vez de gente como Ernesto Cardenal, ya digo, ese Juan Pablo II que pudo aprovechar que se había arrodillado Cardenal para congraciarse con la Iglesia de los pobres, lo que hizo fue reprenderle. Decía un amigo de Ernesto Cardenal, Elder Cámara, que curioso, si cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Decía Richelieu, en la misma dirección, dadme 5 líneas escritas por la mano de un hombre y haré que lo ahorquen. Y hoy vemos que en esta política de España, donde la gente ha renunciado a acariciar un instante la belleza, como hizo Ernesto Cardenal, convierte en cualquier transformación en una enorme mentira. Y resulta que hoy vemos a gente criticando una ley que va a devolver la dignidad a muchas mujeres maltratadas por siglos y siglos de patriarcado, pero no, necesitan intentar convertir eso en una manera de debilitar a una ministra joven, asumiendo las mismas sospechas que otras mujeres han soportado durante mucho tiempo, que si eres mujer y si eres joven, estás bajo sospecha. Menos mal que Irene Montero tiene detrás fuerza, ganas y un buen equipo para hacer algo que es prácticamente imposible, que es entender que una ley feminista no afecta solamente a un ministerio de igualdad, sino que tiene que afectar a los ministerios de justicia, a los de Hacienda, porque una ley que realmente saque a las mujeres de su postración necesita redistribuir la justicia, redistribuir el dinero, redistribuir muchas cosas. En la misma dirección arranca un nuevo Podemos y también tienen que criticarlo, solamente porque actualizan cosas y hay que ser hipócritas. Decía el primer Podemos que los cargos públicos nunca podían cobrar más de 3 salarios mínimos, pero claro, es que estaban en 700 euros largos. Es que hoy están en 950 y si cobran 3 salarios no va a haber dinero para ceder. Y resulta que cuando se cambia eso dicen, ya quieren enriquecerse. Hipócritas. Recomiendo, desobedientes, que leáis a los poetas, porque los poetas dejan de serlo cuando mienten y en cambio en la política me temo que cuanto más mientes, parece ser que eres mejor político. En fin, que bienvenidos a la frontera, desobedientes. Dijo un gran dramaturgo, de cuyo nombre me acordaré más tarde cuando las musas acudan al teatro de mi cabeza, que el teatro precisamente es como un aire que te atrapa y llega a cambiarte todo el organismo. Así que pasen 5 años escribió otro andaluz, universal, en ese caso llamado Lorca. Y para él no lo dejaron, pero para nuestro amigo pasaron más de 40 años y casi sin darse cuenta. Aquel actor universitario detenido por antifranquista en el año 74 es hoy uno de los directores más reconocidos y aclamados de las escenas. Premio Nacional de Teatro en 2008, en su brillante trayectoria hay espectáculos memorables, de esos que uno debiera ver, siempre tenerlo en su biografía. Una Celestina, un Marazade, un Ricardo III, una Madre Coraje. Por ponerle un pero, hay que decir que nació el mismo día, el mismo mes y el mismo año que Miguel Bosé, pero nadie es perfecto. Menos mal que él lo hizo de Úbeda, la patria chica de Sabina. Sabina que se tira por los escenarios como nuestro invitado. Y eso lo redime de cualquier sospecha. ¿O no? Al poder, en cualquier caso, nunca le han gustado los cómicos. Y durante siglos incluso silenciaron a los bufones de Shakespeare. Nuestro invitado es un cómico de esos que nunca se ha callado ni de pensamiento, ni de palabra, ni de cuerpo, ni de obra. Y es Ricardo Iniesta. Buenas noches y bienvenido a La Frontera. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, encantado de estar aquí. Oye, Ricardo, ¿qué es para ti el oficio de director de teatro? Decía Grotowski, que es el primer espectador. Su labor es ver lo que funciona y lo que no. Porque en definitiva lo principal o lo único imprescindible en el teatro es un espectador y un actor. Es lo único imprescindible. Los demás somos parteros, ayudamos a... Entonces el espectador, su oficio es ser el primer espectador. Pero al estar acostumbrado a ver tanto teatro, ¿no te convierte en un espectador? Sí, un poco especial. Un maestro nuestro, Eugenio Barba, director de un teatro de Dinamarca, él dice que cuando estás montando un espectáculo tienes que pensar en 4 espectadores. El espectador que ha visto todo el teatro del mundo,
en el niño que no ha visto nada, o yo digo en las mujeres del Bacie, que ahora ya han visto mucho, pero allí en el Bacie, que lo tenemos allá al lado, en Sevilla, personas que no han visto nunca teatro ni que sabe que existe el hecho teatral, el segundo. El tercero, tu fan, el que siempre es tu fan, que más o menos y el cuarto, tu maestro. Entonces, yo siempre pienso en esos cuatro, ¿no? Por lo menos en esos cuatro. Viendo obras que habéis hecho vosotros, siendo tan fieles al texto, ¿no?, original, yo pensaba, ay, ¿lo entenderán esto la gente más joven? Sin embargo, recuerdo Lorca, ¿no?, con La Barraca, yendo a representar teatro barroco, teatro clásico, en pueblos profundos de la España profunda, y a la gente le encantaba. Sí, lo que te decía antes de la gente del Bacie. Cuando nosotros llegamos y creamos el Centro Internacional TNT hace ya 12 años, allá en Sevilla, junto a nuestro teatro está el Bacie, el asentamiento chabolista, que ahora se está poco a poco cerrando. De 1000 personas que vivían, ya quedan 300, gracias a las mujeres del Bacie que hicieron por toda España la Casa de Bernarda Alba, ¿no?, cuando las metimos ahí nosotros en ese tinquilado. Ellas antes de eso no sabían ni que existía el hecho teatral. Entonces, una vez las invitamos a ver Divinas Palabras de Valle Inclán en nuestro teatro, Divinas Palabras, ojo, ¿eh? Y no es un texto fácil. Que no es un texto fácil. Y yo pensé, digo, madre mía, fueron a verlo. Y digo, madre mía, se van a salir a la mitad, eran 10, estaba lleno el teatro, se habían subido arriba del todo. Y en esas, cuando termina el espectáculo, digo, bueno, no se han ido. Dice, ¿podemos volver mañana? Y al día siguiente volvieron 20 gitanas del Bacie, porque les había encantado. Y dijeron, queremos hacer teatro como ese. Pero bueno, ¿cómo vais a hacer teatro como ese? Había Silvia Garzón, una actriz de la que hace aquí Goneril, que les daba un taller. Y entonces, bueno, de ahí surgió la idea de que se hiciera la Casa de Bernardo Alba. Y entonces, pues fíjate, y aquello transformó el mundo. Como yo digo, nuestro lema, cuando nos dieron el Premio Nacional de Teatro en el 2008, me dijo rápidamente un periodista del país, dime un lema. Digo, pues, otro teatro es posible. Y ese es, digamos, nuestro buque insignia, es las Mujeres del Bacie, otro teatro es posible. Claro, cuando planteas que otro teatro es posible, ese teatro se parece mucho al mundo real, y en el mundo real hay muchas cosas, y eso implicará que también habrá muchos teatros. ¿Se puede definir dónde está el teatro ahora mismo? Es que yo creo que el teatro es el único, lo interesante del teatro es que es el único evento que queda actualmente que se tiene que hacer en vivo. Ya como digo yo, hasta el sexo se puede hacer a través de internet, ¿no? Pero el teatro lo haces en vivo y tiene que ser, y si no es teatro grabado, ya no es teatro. Te ponen un documental, yo me acuerdo, fíjate, antes hablaba de mis orígenes, yo me acuerdo que antes de hacer el teatro de Agiprop, en el año 74, yo veía Teatro de Estudio 1 y decía, qué cosa tan absurda el teatro, ¿para qué existe el teatro? Si ya se puede ver en la televisión, pues que lo hagan las series y ya quiten el teatro. O sea, fíjate, hasta que vi a Nuria Esper, ¿no? Yo digo siempre que vi en una semana las dos Españas, los dos teatros. Vi a Sé infiel y no mires con quién, de Pedro Sinaga, y esa misma semana vi a Nuria Esper en El Español con Yerma, ¿no? Y claro, aquello dije, ostras, esto sí que es diferente, ¿no? Entonces, claro, el teatro para mí, tú puedes hacer teatro al hilo de lo que es el consumo, ¿no? Teatro consumo, teatro para divertir, o bien un teatro para crear. ¿Nosotros para qué hacemos teatro? Para generar interrogantes y emociones. Hay mucho teatro muy diferente al nuestro que también genera interrogantes y emociones. Para mí el teatro que lo que hace es dejar las cosas como están. Cuando tú terminas el espectáculo no pasa nada con tu cabeza ni con tus sensaciones. Ese es un teatro Pero Bertolt muerto. Brecht también no renunciaba a entretener, ¿no?, en el teatro. Yo, lo de entretener, yo siempre digo, entretener y tener, no tener. ¿Sabes? Tener y no tener. No, yo el entretenimiento no lo veo. El entretenimiento yo creo que también en la época de Bertolt Brecht cumplía una labor, yo creo, didáctica, más que nada. Y entre tú y yo, que no nos oiga nadie, con todo mi gran respeto a Bertolt Brecht, el teatro didáctico ahora mismo es un poquito para allá, entre tú y yo. Yo creo que Madre Coraje, la ópera de 3 centavos son grandes obras, y luego Bertolt Brecht, que como director, como poeta, como hombre de teatro y como persona humana era tan interesante, hay textos que, bueno, se caen un poquito de... ¿Crees que han envejecido mal? Más que nada que tuvieron su momento y que ahora mismo ese texto es lo contrario de lo que pasa con la tragedia griega o lo que pasa con Shakespeare, que pasan
años, pasan milenios y pasarán, y siguen cada vez más vigentes. Ahora que está regresando el fascismo en tantos lugares, hay obras de Brecht que a mí me siguen pareciendo luminosas, o sea, me siguen pareciendo como muy clarificadoras, ¿no?, al respecto. Bueno, oye, el teatro, claro, puede ser un antídoto para esta pérdida de valores democráticos como estamos viviendo, porque cuando aquel falangista se jactó de haberle pegado 3 tiros en el culo a Lorca por maricón, también lo estaban matando, ¿no?, por republicano, y lo estaban matando por hacer una obra teatral popular que impugnaba el poder existente. Pero es que además la gran tragedia para el teatro español, y yo diría que incluso europeo o universal, es el crimen de Granada, ¿no? Porque cuando te dicen, como un eufemismo, no, es que cuando murió Lorca, digo, no, cuando murió no, cuando lo asesinaron, ¿no? Lorca tenía 38 años, perdón. Valle Inclán, con 38 años, no había escrito nada, ni Luces de Bohemia, ni Divinas Palabras, ni ninguna de sus grandes obras, que no hubiera podido escribir Lorca, que ya en aquel momento, fíjate, el año pasado celebramos en el TNT el 90 aniversario de Lorca en Nueva York, cuando escribe Poeta en Nueva York y al mismo tiempo empieza a escribir Así que pasan 5 años, que tenemos ahora en escena, la hicimos en el Centro Dramático hace unos años aquí y seguimos en gira, y El público. O sea, El público, Así que pasan 5 años, son 2 obras avanzadísimas a su tiempo. Son 2 obras que hoy incluso son complicadas, son difíciles. Te voy a dar un dato terrible de cómo está la cultura en nuestro país. Atalaya en el año 86 hace Así que pasan 5 años. Yo es la primera vez que dirijo texto en mi vida. Carmen, la gran Rey Lear que tú has visto y que está haciendo ahora Rey Lear, que es todos los premios y recibirá y recibe, en aquel momento tiene 21 años. La eligieron a Actriz Revelación en Madrid, por cierto, de aquel año. Pero una pipiola, la primera vez que decía texto, que de hecho lo decía en andaluz porque no sabía hacerlo en castellano. Nos decían, ay, qué bien que mantenéis el acento. Y yo decía, no, es que no sabemos cambiarlo. Y bueno, pues aquel montaje, con 6 actores solo, que no nos conocía ni Dios, recorrió 70 y tantas ciudades de España. Este montaje de Así que pasen 5 años, con Atalaya Premio Nacional de Teatro, con 9 actores, coproducción con el CDN, número 1 en la crítica en Madrid cuando estuvimos en el CDN. Y bueno, ya habiendo aprendido un poquito Carmen y los demás actores y yo, creo, 30 y tantas ciudades, la mitad. La mitad. Porque nos siguen diciendo, 34 años después de aquello y 90 años después de que lo empezase a escribir Lorca, nos siguen diciendo, uy, es que es muy difícil este texto de Lorca, ¿por qué no hacéis Yerma, Bodas de Sangre? Es que este es muy difícil. ¿Y por qué hacéis esos textos? ¿Por qué? Porque, como estoy diciendo yo estos días, Atalaya tenemos 3 palabras que nos definen. Energía, que es más allá de la cotidiana, como tú verías el otro día en escena. Verdad, no tanto para sentir verdad. El actor, yo siempre digo que no tiene que sentir verdad, tiene que transmitir verdad, tiene que generar verdad. Y poesía. Y poesía, evidentemente, Así que pasan 5 años, el público tiene mucho más poesía que Yerma o que Bodas de Sangre, porque es un lenguaje onírico. Claro. Con todos mis respetos al teatro rural de Federico, pero claro, es un teatro mucho más avanzado y lo cogemos por eso. A Atalaya no le pegaría hacer Yerma, por ejemplo. Es más exigente, es más complicado. Oye, Leo Bassi, que está haciendo ahora mismo un Yo Mussolini. Qué grande. ¿No? ¿Sabes que hizo el estreno absoluto en TNT? Ah, sí, ¿No lo sabías? El año pasado, en abril del año pasado, eligió TNT para hacer el estreno absoluto mundial. Hizo 2 funciones, las grabó y dice, este es como mi banco de pruebas, luego me lo miro yo y vuelvo a hacerlo. Entonces las hizo, paró giras y luego las ha retomado. Es la segunda vez. También hizo Utopía, fue un estreno también absoluto el que hizo. Allí lo tenemos cada oportunidad. Es un maestro, aparte de todo, mira, es filósofo, poeta. Yo he dicho otras cosas de Atalaya, pues él es filósofo, porque es un filósofo cuando lo ves, poeta, revolucionario y payaso. Lo cual suele ir unido, bastante. Las 3 cosas son hermosas. Pero como diría Aute, acaricia la belleza. ¿Quién? Ricardo, sí, claro. Leo Bassi. Claro, Leo es y encima es una maravillosa persona. Igual que vosotros, ¿no? Hay
Yo fíjate, tengo ahí una pelea, ¿no? Yo que me dedico a la ciencia política y que he hecho una mano en la política, cada vez tengo más compromiso con ese desplegar el espíritu, ¿no?, que logra la belleza. Claro, no, es que en general, decía Genet, ¿no? Decía que el teatro contribuye a hacer un mundo mejor, ¿no? Puede contribuir, Jean Genet. ¿Cuántas veces la gente joven? Yo veo a mis alumnos y digo, ¿por qué no harán teatro? Si es que una persona joven que necesita expresarse, que necesita buscar verdad, ¿dónde mejor que en el teatro? Mira, uno de los problemas que tiene España, y por eso esa vuelta atrás en muchos sentidos, es que al revés que en muchos países, no solo europeos, sino latinoamericanos, como México, como Brasil, que ahora lo quitará Bolsonaro, imagino, pero el teatro es una asignatura. Entonces, desde aquí, ¿a dónde se habla aquí al gobierno actual? ¿Por dónde le hablo? Ahí la habla bien. A ver, gobierno, teatro como asignatura oficial en los estudios de los niños. ¿Sabes que en la universidad, antes de hacer la tuerca, Pablo Iglesias hizo teatro? Sí. Y Ada Colau, tú sabes que iba con Leo Bassi en el autobús, en el Basibús, iba Ada Colau. Pues mira, Pablo, Pedro, escuchad a los artistas. Oye, vamos a corriendo que nos comemos el tiempo. Venga. Está representando un Rey Lear que se han agotado prácticamente las entradas. Empezáis gira por toda España. ¿Por qué un texto del entorno del 1600? ¿Por qué en 2020 un Rey Lear? Para mí, como te decía, tanto Esquilo y Sófocles, también Eurípides, pero además fíjate, aunque Eurípides socialmente es como más progresista, pero en cuanto a los coros y a todo el trabajo poético, son más poetas Esquilo y Sófocles. Pero sí, Medea, por supuesto, y las Troyanas de Eurípides son grandes. Pero es que el Big Bang del teatro universal es Shakespeare. Porque la diferencia entre Shakespeare y la tragedia griega es que, siendo tan grande, encima Shakespeare tiene algo que no tiene la tragedia griega, que es la ironía. La ironía, que es muy importante, ¿no? Tú sabes mucho de ironía. Entonces, pues, de ironía. Y claramente, para mí la obra cumbre, no para mí, para muchos estudiosos, la obra cumbre de Shakespeare es Rey Lear. ¿Por qué? Porque Hamlet habla del existencialismo de una manera tremenda, Rey Lear también. Macbeth habla de la lucha por el poder de una manera tremenda, Rey Lear también. Titus Andronicus habla de lo despiadado que puede ser y cruel que puede ser el ser humano, Rey Lear también. Pero además te habla del humanismo. Fíjate, hay unas frases que escritas, te dice en un momento dado Gloucester, cuando está ciego, dice, dioses, actuad por siempre así, que sufran de males los opulentos, aquellos que avasallan a los demás, que reine la igualdad entre los hombres. Y Lear, cuando se despoja de todo su guato y también de su ceguera de no saber quién es la hija buena y la hija que lo adula, dice, poderosos, sentid como sienten los miserables, que acabe la injusticia del mundo. Fíjate, eso lo escribe Shakespeare en 1600. Parece que lo ha escrito San Pedro, hace unos años. Claro, el nivel literario de Shakespeare está... ¿Por eso has tardado tanto en atreverte a hacer un Rey Lear? Claro, porque es que he esperado a que Carmen tuviese, pues eso, ya está cerca, no lo puedo decir, si no me da caña ella de la edad suya, pero está muy metida en los 50 ya, y ahora sí te crees a ella cuando está rodando, esa fragilidad tremenda que tiene en el final de la obra, porque fíjate, yo admirador profundamente de grandes como Anthony Hopkins, como Ian McKellen, aquí como Alfredo Alcón, sin embargo les sobra testosterona a todos ellos haciendo Rey Lear. Y por eso Glenda Jackson y Doria Esper lo hicieron también. Y el final es de una fragilidad y de una ternura tan grande que al principio no, al principio es un déspota, un tirano, ¿no? Entonces es un viaje que no hay un personaje que tenga... Yo viéndolo decía, qué mal me cae el Rey Lear. Sí, al final también... Al comienzo, ¿no? Al principio era una mala bestia. Qué mal me cae este señor. Un tipo que no ve la verdad, que no ve lo que está sucediendo. Se llama... Mira, si Hamlet es la duda, Electra es la venganza y Otelo son los celos, Lear es la ceguera. Él no es capaz de ver realmente quién la adula de manera mentirosa y quién es fiel, ¿no? Igual que hoy en día podemos decir los gobernantes que no ven lo que pasa alrededor, ¿no? Los gobernantes que no quieren... Allá algunos que sabemos en América que no saben o no quieren ver el cambio climático, ¿no? Hay un detalle muy importante en el Rey Lear, es la obra
de las grandes obras del teatro universal que más veces menciona la naturaleza. Es un actor más, la naturaleza en la obra. Absolutamente. Y además habla del caos, por encima del tema de la familia, del culebrón familiar, que es anecdótico, habla de cómo el caos en una persona con poder, el caos mental, puede generar un caos en su reino o en su estado, y eso producir un caos en la naturaleza. Y yo pongo siempre en la rueda de prensa el ejemplo de Trump o de Bolsonaro, cómo su caos mental, por no llamar otra cosa, genera un caos en su país y genera un caos en la Amazonia o en mantener el cambio climático. No se habla que la guerra también es un atentado medioambiental terrible. Oye, que nos hemos comido el tiempo. Estuvo prohibida durante mucho tiempo, ¿no, el Rey Lear? No es que estuviese prohibida, estuvo mutilada. No se atrevían a prohibirla, lógicamente. Es como Franco, que estuvo aquí prohibida en su versión original. Claro. Franco estuvo a punto de prohibir la Celestina en el 50 y tantos, no se atrevió. Y tampoco se atrevían, pero la mutilaron. Le hicieron un final feliz Disney. Un final Disney y quitaron al bufón. Imagínate quitar al bufón de... ¿Qué papel desempeña ese bufón en Shakespeare? Brutal, brutal. Te dice unas verdades cuando termina, ¿no? Es el único que puede decir las verdades al rey. Quizá también por su deformidad, por su... Sí, fíjate, el otro día me decían, ¿con qué personaje te identificas? Y yo digo, Lear, ¿no? Porque antes, exactamente, esto que hablábamos antes, un poquito, y ni las hijas, los hijos, las de yo. Y dice, ¿no será con el bufón? Digo, exactamente. ¿Cómo es la frase que dice el bufón? El final es muy largo, yo no me acuerdo eso para los actores, pero hay un momento que dice, entre otras cosas, cuando viene a decir cuando los que tienen el dinero no roben más, cuando edifiquen o construyan, erijan iglesias putas y alcahuetas, cuando, dice, entonces habrá un camino para andar, ¿no? Entonces, como... Fíjate, cuando erijan iglesias putas y alcahuetas, fíjate que lo escriba eso Shakespeare en 1600, ¿eh? Es la parte más social. De la Inquisición, ¿no? La parte más social también del Sermón de la Montaña, supongo, ¿no? Sí, totalmente. La construcción del socialismo. Por tanto, ¿tú crees que hacer hoy un Rey Lear en esta España de cambio es también una aportación a la desobediencia y a la transformación? Por supuesto, y sobre todo que la cultura, decía un ministro cubano, siempre lo digo cuando estuvimos en La Habana, decía, ¿qué es la cultura? Dice, la cultura, y en concreto el teatro, pero sobre todo la cultura, es lo que diferencia a las personas de las bestias, entendiendo que algunas bestias llevan corbata y otras, ¿entiendes, no? Ricardo Iniesta, director de Atalaya, y bueno, una de las personas que se ha atrevido a traernos en este momento, donde parece que la bestia de la derecha está desatada, a traernos un Rey Lear, que nos recuerda que los dioses, antes de perdernos, nos ciegan. Escuchad a los bufones, que se nos permite decir las verdades. Muchas gracias por acompañarnos en esta humilde frontera. Siempre, Juan Carlos. Hasta pronto, Ricardo. Gracias. ¿Qué tal, Juan Carlos? Podemos decir que estamos en una semana muy rioplatense. ¿Qué significa esto? Hechos políticos muy importantes a ambas márgenes del Río de la Plata. De un lado está Uruguay, del otro está la Argentina. Empecemos por la Argentina. Alberto Fernández, el presidente que asumió el 10 de diciembre, hace muy poco tiempo, inauguró la Asamblea Legislativa. Un discurso muy fuerte, resaltó la negociación con la deuda externa y te diría que hay dos hechos importantes que resaltó en su discurso y que podemos destacar. En primer lugar, para diferenciarse de los gobiernos neoliberales y del de Mauricio Macri, dijo claramente, este no es un gobierno de gerentes. Recordemos que en el gobierno de Mauricio Macri había muchos gerentes de empresas privadas que estaban trabajando para el Estado y en realidad también para las empresas. Dijo, este es un gobierno de científicos. El segundo tema importante, el aborto. Dijo que en 10 días va a presentar un proyecto para legalizar el aborto en la Argentina, algo fundamental, muy esperado y muy reclamado por el movimiento de mujeres hace décadas en la Argentina. ¡Mujeres! ¡Abortamos! ¡Las solteras! ¡Abortamos! ¡Las casadas! ¡Abortamos! ¡Las adolescentes! ¡Abortamos! ¡Y las niñas! ¡Abortamos! Crucemos al Uruguay. Asume Luis Alberto Lacalle Pou como presidente del Uruguay. Una historia de familia tradicional. Su padre fue presidente y su bisabuelo fue uno de los fundadores del Partido Nacional, el Partido Blanco, uno de los dos históricos partidos del Uruguay.
que estuvo gobernado durante 15 años por el Frente Amplio. Podemos decir, Juan Carlos, que el Frente Amplio en la historia del Uruguay fue una anomalía, porque ahora vuelve a gobernar la derecha en una gran coalición de blancos y colorados, los dos partidos tradicionales. Sin embargo, hay que ver cómo hace la calle Pou, un hombre claramente de derecha, para aplicar políticas neoliberales cuando enfrente tiene la Argentina y se viene de un fracaso rotundo en lo económico con Mauricio Macri. No es el mejor espejo para el Uruguay hoy lo que pasó en la Argentina. Y además, el Frente Amplio tiene una gran historia de lucha sindical. Por lo tanto, creo que no le va a ser fácil gobernar a Luis Alberto Lacalle Pou en el Uruguay. Si todo sale bien, será gracias al equipo. Y si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren, no miren al costado. La responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente de la República. Muchísimas gracias. El otro gran tema, Juan Carlos, por supuesto, de la semana, Bolivia, y sí es recurrente, porque esta semana el Washington Post publicó un artículo de dos investigadores del MIT de Massachusetts, uno de los centros de investigación más reconocidos a nivel internacional, que dice claramente: en Bolivia no hubo fraude electoral el 20 de octubre cuando Evo Morales ganó en primera vuelta. Ya es el tercer informe importante que dice que no hubo fraude y desmiente a la OEA. Un informe de un centro de estudios de Washington muy importante, un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos y de Geopolítica dirigido por un español, justamente el doctor Alfredo Serrano Mancilla, y ahora un artículo publicado en el Washington Post. La OEA contestó y se mantiene firme: hubo fraude. Sin embargo, esto plantea un problema muy serio, Juan Carlos. Si no hubo fraude, ¿no hay que devolver al poder a Evo Morales, que ganó en primera vuelta? ¿No debería asumir la presidencia de Bolivia ahora Evo Morales? Esto es un gran papelón de la OEA y de su secretario general, Luis Almagro, que busca la reelección el 20 de marzo en Washington. Falta muy poco y esto, la verdad, es un golpe para Almagro. La vergüenza no es de la OEA, que hace un informe técnico irrefutable, es de aquellos que quisieron burlar al pueblo. Y voy a concluir, Juan Carlos, con un poco de historia, porque este 1 de marzo se cumplen 150 años de la finalización de una guerra que diezmó al Paraguay, lo que se llama la Guerra de la Triple Alianza en contra del Paraguay: Argentina, Uruguay y Brasil. Paraguay era, para la época, a fines del siglo, mediados y fines del siglo XIX, el país más desarrollado de América, uno de los experimentos capitalistas más importantes fuera de Europa, con vías férreas, con industria, con tecnología. Los destruyeron, diezmaron al país, mataron a la mayoría de los hombres. Escucharon bien, mataron a la mayoría de los hombres. Paraguay es una herida que no cierra y la gente así lo entiende. Por eso me parece importante recordar lo que pasó hace 150 años en el Paraguay, en América del Sur, y que afectó al mundo. Madre mía, qué sin Dios. Esto está peor que la sede de Ciudadanos después de que se fuera el bueno de Albert Rivera. Bueno, o la sede del PP con la que ha liado la Cayetana. Que vamos, que donde mete el cuello esta señora... Madre mía, qué jaleo. Claro, esto ocurre cuando dices que vas a darle una manita de pintura a la Gioconda, se lo encargas al despacho de la Rocío Monasterio, claro, y con eso de que no tiene nada para firmar, pues te firma cualquier barbaridad. Mierda, ¿y ese enchufe? Claro, este enchufe debe ser de Abascal, que se lleva toda la vida, pues eso, enchufaico. Madre mía, ¿y la escalera? Pues la escalera, si está... pero primero si hay aquí un... ¿Esto qué es? Esto hago una vuelta, hago una regresa a algún lado. Y esto me da a mí en la nariz que esto, en fin, que... Oye, ¿la escalera esta? Pero que está ahí la cabra de la Legión. ¡Baja, Casado! ¡Baja! En fin, desobedientes, que yo quería hacer una presentación decente, pero como está esto, que lo vamos a dejar para otro día. Y eso me pasa a mí por culpa de la Monasterio. Si es que ¿quién me pide a mí mandarle nada a la Monasterio? Si es que no puede ser.